Entonces, vamos a ver esta última, una conversión más. Esta última. Entonces, pues, convertir, ya habíamos visto, 6425,6435, digo 6425,35 de octavos a una base 3. Entonces hay que hacerlo en dos partes, ¿sí? Entonces vamos a usar el DEC como intermediario. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, 6425,35 lo vamos a llevar de base 8 a base DEC, ¿sí? Y luego lo vamos a llevar recién a base 13. Y fíjense que base 8, su alfabeto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 símbolos. DEC es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y base 13 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y además el número A, el número B y el número C. Si contamos, pues son 3, 10, 11, 12 símbolos. ¿Sí? ¿Estamos? 12 símbolos. Bien, entonces pongámonos, pues, a trabajar. Ya pudiéramos hacerlo solito, pero lo vamos a hacer. Entonces, paso 1, como dijimos, es convertir 6425,35 de octal al intermediario DEC. Entonces, ¿qué vamos a usar? El método 3, ¿no? ¿Sí? Que es el teorema fundamental. Entonces, siempre ponemos el eje de los sistemas de numeración, que es al revés, ¿no? Entonces, el eje P, entonces 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Siempre va a aparecer en todos los ejes. En cualquier método tiene que aparecer el eje. ¿Ok? Pero acá aparece al comienzo. Bien, entonces empezaremos con la parte entera, ¿sí? O con la parte de fracción. Ya sabemos hacerlo. Entonces, por ejemplo, empezaremos con la posición 0, que es 5. ¿Sí? Entonces, va a ser, a ver, acá 5 por 8 a la 0, ¿no? Por la posición 0. ¿Sí? ¿Estamos? Luego va a ser, fíjense, 2, siguiendo la flechita que tenemos, por 8 a la 1. Luego va a ser 4 por 8 al cuadrado, a la posición 2. 6 por 8 a la posición 3. Entonces, hagamos los cálculos por ahí. Bien. Entonces, 5 a 8 a la 0 es 5, porque 8 a la 0 es 1. 2 por 8 a la 1 es 2 por 8, 16. 4 por 8 al cuadrado es, pues, si ponemos en nuestra calculadora, lo que pueden hacer es 4 por 8 por 8, 256. Y por último, 6 por 8 al cubo es 6 por 8 por 8 por 8, es 3072. Si sumamos todo eso, nos da 3.334,9, ¿no? ¿Ok? 3.349. Entonces ya tenemos una parte, la parte entera. Bien. Veamos la fracción. La fracción en las posiciones acá, menos 1 y menos 2. Entonces este va a ser 3, ¿sí? Por 8 a la posición menos 1. Elevado. Va a ser 5 por 8 a la menos 2. Entonces nos vamos a la calculadora. 8 dividido, como es a la menos, se transforma en dividido, ¿no? 3 por 8 a la menos 1 es 3 dividido 8, va a ser 0,375.
Bien. Y por último, 5 por 8 a la menos 2 va a ser 5 dividido 8 dividido 8. Y ahí lo tenemos 0.078125. Lo sumamos 0,453125. ¿Sí? Lo juntamos y acá lo tenemos abajo. Ese valor de X que vemos en DEC, ya lo tenemos en DEC. ¿Sí? Entonces, ahora, ya una vez está resuelto en DEC, ahora hay que llevarlo a la base 3. Bien, entonces, ¿qué hacemos? El entero por el método 1 y la fracción por el método 2. Entonces, ¿cuál es el entero? 3.349. ¿Sí? Lo dividimos entre 13 con la calculadora, que ya saben a ustedes. Nos da de 257. 257 por 13, y le restamos 3.349, pues resto es 8. Y eso es la posición igual a 0 en el método. Ok, bien, ya tenemos una posición y no hemos puesto todavía el eje, ya deberíamos tener el eje. ¿Sí? Ahora 257 dividido entre 13 nos da 19. Pues, entonces 39 por 13 menos 257 nos da 10. Y 10 es A. ¿Ok? Si quieren le ponen ustedes el 10 a un ladito para que se den cuenta. ¿Sí? 10A. Esa es la posición igual a 1. Luego ese 19 lo vuelvo a dividir entre 13. Nos da de a 1, resto 6. ¿Sí? 19, resto 6. Y esa es la posición igual a 2. Luego ese 1 se puede dividir entre 13, sí. 1 entre 13 da 0, 0 por 13, 13, 1. Y esa es la posición igual a 3. ¿Ok? Bien. Entonces, más abajito debe estar. Suba un poquitito. Puede subir. Para ver, debe estar ahí el eje. Más arribita. Un poquito más. Bueno, entonces hagamos la fracción. Y después lo ponemos el eje. Porque en los tres métodos va a aparecer el eje de las posiciones. ¿Sí? No nos olvidemos. Entonces, ¿qué tengo yo? La fracción 0,453125. Vamos a usar el método 2, que es el método de las multiplicaciones sucesivas por la base 13. ¿Sí? Entonces, multiplico 0,453125 por 13 y nos da 5,890625. ¿Sí? Y recupero el entero que es 5. Y esa es la posición negativa porque es fracción menos 1. Y como ya hemos recuperado la parte entera, la fracción nos queda 0,89025. Lo vuelvo a multiplicar por 13 en la calculadora. ¿Bien? Nos da 11,578125. Entonces, el entero 11, que es el número B, ¿sí? Si quiere le ponen un oncecito a un ladito. Ahí está el 11. Pero 11 corresponde a B, no es 10. A 10 de a 11. Y esa va a ser la posición negativa a menos 2. Lo sigo. ¿Y cuál es la nueva fracción? 0, pues 57,8125 lo vuelvo a multiplicar por 3. ¿Sí? Y nos da 7,515625. Entero 7, posición negativa a menos 3. Lo vuelvo a multiplicar por 13. 0,515625 por 13 nos da
6, 70, 31, 25, entero 6, posición negativa menos 4. Y el último, 0, ¿qué fracción nos queda? 0, 70, 31, 25, lo multiplico por 13, nos da 9, 14, 0, 62, 5, entero 9, posición negativa menos 5. ¿Hasta cuándo podemos seguir? Hasta cuando nos cansemos, ¿no? Alguien que hayamos hecho menos 5 posiciones negativas. ¿Ok? Podemos haber hecho una menos o una más, no hay problema. Porque en la fracción, pues, tenemos que, en las fracciones tenemos que hallar la posición negativa un poquito más que la del ejercicio, ¿no? Del ejercicio inicial. Nada más. Bien. Depende de nuestras necesidades. Bien, acá no tenemos restricciones. Pasemos a la otra hoja. Bien. Entonces, lo único... Bien. Entonces, lo unimos los dos valores y ya tenemos resultados. A ver, ahora vamos a hacer un repaso de los sistemas numéricos de uso informático. Entonces, fíjense que hasta acá, que es lo importante, saber manejar la calculadora. Entonces, ustedes van a tener en el examen su calculadora al lado. Y saber hacer operaciones con la calculadora. Si no se acuerdan de las operaciones de la calculadora, pues le hablan a su hermanita de 10 años o a su primita o primo de 11 para que les enseñen, ¿no? Ellos en la escuela son hábiles para comprobar sus tareas con la calculadora, ¿no? Ustedes, algunos tal vez ya se han olvidado y van a ser ingenieros, o sea, va a ser su computador de bolsillo. Además, el celular tiene calculadora, ¿no? Un poquito incómoda, pero se puede trabajar. Entonces, hagamos un análisis de los sistemas numéricos. Bien, entonces, y como ya lo hemos visto, vamos a ver cuáles serán los sistemas numéricos de uso informático, ya que sabemos sistemas. Entonces, ¿para qué estamos mirando esto hasta ahora? Entonces veamos que unos pocos de ellos sirven, lo usa la informática, el ingeniero informático, el programador lo usa en forma intensiva y bastante los de redes. Bien, entonces, ¿cuáles son los sistemas numéricos de uso informático? La informática bien se usa simplemente, intensivamente, 3 sistemas numéricos, nada más de todo, de allá, usa 3. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Entonces, 1, el sistema numérico binario. La base es todo. Su alfabeto tiene que tener los símbolos 0 y 1. ¿Ok? ¿Quién lo usa? De uso amplio en informática, sobre todo los ingenieros informáticos. 2, el sistema numérico octavo. Faltaría decir, base 8, o sea, 2 al cubo. Entonces su alfabeto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Faltaría el 2 al cuadrado, ¿no? Pero no es de muy poco uso, ¿sí? Fíjense, este es 2 a la 1, 2, y luego 2 al cubo. 8, muy cercano a 10, entonces interesante, cercano a la base 10. Y uno más, 3, el sistema numérico hexadecimal. Este es el de amplio uso en informática y en redes, sobre todo. La base es 16. ¿Por qué 16? 2 a la cuarta. ¿Sí? O sea, es igual que 2 a la 2 a la 2. ¿Sí? Muy simétrico, muy bonito.
Todos múltiplos de 2. Y su alfabeto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hay que llegar a 16. A, B, C, D, E y F. Entonces ya tenemos los números. Ahora ya son números A, B, C, D, E y F. Esos son números. Bien. Entonces, pues, nos vamos a trabajar con esto. ¿Ok? Bien. Pero acá nos vamos a pasar a binario. ¿Ok? Entonces, ayudante puede pasar y toca binario, y acá hemos puesto un detallecito pequeño, pero lo vamos a agrandar ahí. Como es importante, lo vamos a ver más grande. ¿Ok? Es muy importante este sistema, es un sistema base. Entonces, miremos el sistema numérico binario con ganas y con fuerza, ¿no? Para poder verlo bien. Ya dijimos que la base es 2 y su alfabeto es 0 y 1, es 2 a la 1, ¿no? Bien, y veamos qué se dice este famoso sistema. En el sistema numérico la base es 2. ¿Sí? Es el sistema numérico más sencillo y simple que nos permite representar a los números. El más sencillito de todo, por eso lo estamos usando. El sistema numérico nativo de la informática. Pues actualmente este sistema numérico está dirigido y es usado por la máquina. Entonces el sistema numérico que la misma máquina lo usa. Bien. Pues los almacenamientos, la memoria de la máquina están en binario. Entonces todos los almacenamientos que tengamos nosotros, ya sea nuestro celular, ya sea nuestro computador, o sea, ya sean los grandes computadores, todo está en binario. ¿Ok? Entonces, pues el sistema nativo de la informática, el sistema nativo de la máquina. Entonces es importante. Y veamos algo más. Los circuitos electrónicos de la máquina procesan la información usando el sistema numérico binario. No solo, sino que el proceso se hace en binario. La transferencia, veamos otra cosa, la transferencia de información entre una máquina y otra máquina se lo hace en binario. Entre otra unidad o cualquier otra unidad en binario. Entre otra máquina y otra unidad se lo hace en binario. ¿Ok? O sea, que la ventaja del sistema, de este sistema, es que es el sistema nativo de la máquina. Pero esa es la ventaja. Pero cuando hay ventaja también hay desventaja. Pero tiene la desventaja que en este sistema numérico binario ocupa este sistema numérico muchas posiciones. O sea, son números largos, muy largos, más largos posible, difíciles de recordar. Entonces, su representación son números muy largos y difíciles. Ocupan aproximadamente, importante es, 3 veces y medio, había a veces más posiciones que el sistema numérico decimal. ¿Qué dice 3 veces y medio? Si hay una posición en decimal, puede ocupar hasta 3. Si tiene 2 posiciones en decimal, por ejemplo, 22, 25, así 2 posiciones, puede ocupar 6 posiciones. Si tiene 3, 9 o 10, ¿sí? Entonces 3 veces y medio. Por 3, 12, 3. Son números largos, nada más, con altas posiciones. Bien. Entonces veamos nuestro
nuestra representación que ya habíamos visto en parte. Pongamos una clave especial para hablar de un día muy especial para todas las familias. Pongamos DEC a un lado y binario a otro lado. Fíjense, si tengo 0 en DEC, 0 en binario. Si tengo 1 en DEC, 1 en binario. Si tengo 2 en DEC, ya se acabaron, entonces ahora va a ser, el 1 se transforma en 0 y me aparece en 1. El 3, 1, 1, 1 más. El 4, otra vez, los 2, 1 se transforman en 0 y quedó un 1 adelante. Ya, fíjense, el 4 ya son 3 posiciones binarias. El 5, pues 1 más, 1, 0, 1. El 6, pues el 1 se transforma en 0, nos queda 1, 1, 0. El 7 nos queda 1, 1, 1. ¿Sí? El 8, ya los 3 1 se transforman en 0 y nos aparece 1. El 9, 1, 0, 0, 1. El 10, pues 1, 0, 1, 0. El 11, 1, 0, 1, 1. El 12, 1, 1, 0, 0. El 13, 1, 1, 0, 1. El 14, 1, 1, 1, 0. El 15, 1, 1, 1, 1. Y el 16, los 4, 1 se transforma en 0 y aparece un 9, 1. O sea, cambia ahora cada 2 posiciones porque la base es 2. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense el sistema numérico más sencillo, que va a ser un simple un circuito, porque los circuitos, un circuito tiene corriente, o conduce corriente o no conduce corriente, encendido. Un foco está en binario, ¿no? Con un interruptor. O está apagado o está encendido. Así de simple. Pero ahora sería bueno hacer conversiones. Veamos conversiones. Conversiones, convertir, ¿qué vamos a hacer? Vamos, los 3 métodos ahora, ¿no? ¿Okay? Los 3 métodos y se acaba esto, ¿no? Bien. Entonces, convertir de DEC a binario, caso entero, el método 1 haremos. Entonces, no necesitaríamos repetir porque ya lo sabemos hacer, pero repitámoslo, somos testarudos. Entonces, se usa el método de las divisiones sucesivas entre la base 2. ¿Sí? Ya lo sabíamos. El método consiste en dividir el número entre 2 y recuperar el resto de dicha división entera. Y este resto será la posición igual a 0 del nuevo número, como ya sabíamos. Y luego con el cociente obtenido, se continúa con las divisiones sucesivas para encontrar las demás posiciones binarias. Y esto se hace hasta que el cociente se vuelva a 0, ¿no? ¿Sí? Hasta que se llegue a 0. Entonces, el mismo método que ya sabemos, entonces, pues, es posible hacerlo y hagámoslo. Y ahí lo tenemos hecho. Fíjense, tiramos el eje de las posiciones, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, lo que sea. Y vamos allá abajo el número binario. Entonces, un ejemplo fue 87 de DEC binario. Fíjense cómo sale ese número largo. Entonces lo empiezo a dividir 87 entre 2, 43, 46. 3 por 2, 86, 87, 1, ¿no? ¿Sí? Posición igual a 0. Luego, y este 1 lo pongo en posición igual a 0 acá. Ya. Y luego continúo ese método sucesivamente. Entonces 43 entre 2, ya 21, 21 por 2, 42, resto 1. ¿Sí? Lo llevo el 1 allá. Ahora, es 31, 21 dividido entre 2 nos da 10.
Y 20 a 21, 1, lo llevo allá al 1. ¿Sí? Ahora, 10 entre 2 de a 5, 5 por 2, 10 a 10, 0. Posición igual a 3, lo llevo a la posición igual a 3, el 0. Bien. Nos dio 5. 5 entre 2, de a 2, 2 por 2, 4, 5, 1, posición igual a 4. Lo llevo a la posición igual a 4, el 1. Bien. 2 entre 2 nos da de a 1, 1 por 2, 2 a 2, 0. Posición igual a 5, en posición igual a 5, lo llevo 0. Y nos queda 1. 1 dividido entre 2 nos da 0. 0 por 2, 0 a 1, 1. Y llevo el 1 a la posición 6. Bien. Y así digo 0 entre 2 nos va a seguir quedando 0 adelante, ya hasta ahí se hace. Entonces ya tengo convertido el número. Fíjense, acá tiene 87 y tiene 2 posiciones, y acá en binario tiene 7 posiciones, sumar con el 0 más, ¿no? 6 más el 0, 7. Número largo nada más. Pero ya por circuito ya puedo yo poner un transitor ahí, un transitor a 0 y 1, y muy fácilmente puedo representar ese número. La única condición es que nos da número un poquito largo, ni siquiera muy largo. Bien, veamos el método 2. El método 2 es, pues, convertir de deca a binario fracción. Se usa el método al contrario, se usa el método de las multiplicaciones sucesivas por la base 2. ¿Sí? El método de las multiplicaciones. El método consiste en multiplicar la fracción por 2 y recuperar la parte entera. Y esta parte entera será la posición igual a menos 1, a la primera posición negativa, menos 1. El eje es menos 1, menos 2, menos 3 en las fracciones, ¿no? Sí. Y luego, con la nueva fracción, continuar con las multiplicaciones sucesivas para encontrar las demás posiciones negativas de nuestro número binario. Continuamos así. ¿Sí? Y esto se hace hasta encontrar por lo menos 3 veces y media posiciones o más de las que tiene el número en DEC. ¿Ok? Entonces, ¿por qué tiene que ser un número largo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular, pues, por lo menos cuántas posiciones voy a tener. Por lo menos 3 veces y medio, si no ya va a quedar aproximado. Y vamos a ver más adelante que no vamos a necesitar 3 veces y media, sino vamos a necesitar muchas más. ¿Ok? Es lo mínimo 3 veces y media. Para la informática usa muchas más. Más de 3 veces y media, pero quedémonos en 3 veces y media, por lo menos para que tenemos una aproximación más o menos. Entonces, por ejemplo, tengo 0,78 y lo quiero llevar a binario. Entonces, ¿cuántas posiciones DEC tengo? Tengo 2 posiciones DEC, el 7 y el 8 después de la coma, ¿no? ¿Sí? El 7 y el 8 acá, más el 7 y 8. Bien, entonces, pues, va a ser entonces 3 veces y media, 3.5 por 2, nos da 7 posiciones binarias. Entonces, mínimo, voy a necesitar 7 posiciones binarias o más, o 8 o 9, ¿sí? Entonces, el mínimo de posiciones que necesitaré será esa. Bien. Entonces, empecemos a hacer el cálculo. Ya abajo he tirado mi eje de posiciones, ¿no? ¿Lo ven, no? Posición igual a 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, o más, menos 8, menos 9,
¿Ok? Entonces ya tenemos las posiciones en la negativa de la fracción. Entonces empecemos. 0,78 por 2, 1,56. Entero 1, ¿sí? La posición menos 1. Ok. Luego la fracción, nos queda de fracción 0,56. Lo multiplicamos por 2. Nos da 1, 1, 1, 2. Entero también 1, posición igual a menos 2. La nueva fracción 0,12. Lo multiplico por 2, 0,24. Entero es 0. ¿No? De 0,24 es 0. Posición menos 3. La fracción es la misma, 0,24. Lo multiplico por 2. 0,24 por 2, 0,48. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos entero? Otro 0, ¿no? El 0 de adelante. 0, posición igual a menos 4. Ahora, la nueva fracción es mismo 0,48 por 2, 0,96. Entero, 0. Posición menos 5. Ahora, fracción es mismo 0,96 por 2. Por 2, 1,92. Entero 1. Posición menos 6. La nueva fracción 0,92. No sé. La fracción 0,92 por 2, 1,84. El de adelante entero menos 1. Posición igual a menos 7. Pero hagamos una más, dijimos, o más. 0,84 por 2 nos da 1,68. Entero 1, posición menos 8. Y la llevamos. En posición menos 1 tengo un 1. ¿Sí? Acá. Arriba. En posición menos 1 tengo un 1. En posición menos 2 tengo un 1. En posición menos 3, menos 4 y menos 5 tengo un 0. En menos 3, menos 4 y menos 5. En posición menos 6, menos 7 tengo un 1. Y en posición menos 8 tengo un 1. Entonces un número así largo, ¿sí? Perfecto, fíjense de sencillo. Y encima los que se han olvidado de dividir entre 2 van a tener su calculadora. O no creo que usen a su hermanita de 10 años que se les haga la división ahí en el día del examen, ¿no? Porque ya ustedes no se acuerdan de dividir, de la flojera de usar la calculadora. ¿Ok? Bien. Podemos pasar a la otra hojita. Nos queda por último el método 3. Dice, convertir de binario a DEC. El método 3, el método, pues, el teorema fundamental de la numeración. ¿Sí? Entonces hagámoslo. Convertir de binario a DEC el método 3, si quieren, se lo ponen ustedes entre. Anótenselo para acordarse. Bien. Otro docente ya ni lo repiten esto, pero como es importante, pero bien, tenemos tiempo, es importante, entonces lo vuelvo a repetir. Otros le dicen, por los ayudantes, no es lo mismo, ya lo saben. Pero, no, pongámoslo todo clarito para que no haya ninguna duda. Vámonos un poco más arribita. No, al otro lado. No, a la hoja 19. Ahí está. Entonces, hagámoslo. Entonces dijimos, se usa el teorema fundamental de la numeración. Es decir, el método de la suma de las potencias de la base 2. El método consiste en multiplicar
cada símbolo binario por 2 elevado a la posición que ocupa dicho símbolo. Y luego hacer la suma. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, pues ahora vamos a hacer. Acá se empieza poniendo el eje de las posiciones. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Vamos a hacer ese ejemplo. Ese ejemplo, por ejemplo, el ejemplo 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Lo quiero ver cuánto vale en DEC. ¿Sí? Entonces le pongo arriba su eje posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6. Ahora quiero saber cuál es ese número. Entonces, 0. 0 por 2 a la 0. 1 por 2 a la 1. ¿Sí? 0 por 2 al cuadrado. ¿Sí? A la posición 2. 1 por 2 a la posición 3. 1 para 4 por 2 a la posición 4. Para la posición 5, 0 por 2 a la quinta. Para 6, 1 por 2 a la posición 6. ¿Ok? Bien. Entonces, pues, empecemos a operar. 1 por 2 a la 0 es 1 por 1, ¿no? 1 por 2 a la 1 es 1 por 2. 0 por 2 al cuadrado es 0 por 4. 1 por 2 al cubo es 1 por 8. ¿Sí? 1 por 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 es 1 por 16. ¿Sí? 0 por 2 a la 5 es 0 por 32. Y 1 por 2 a la sexta es 1 por 64. Y yo le he hecho acá, no le he usado mi calculadora, porque fíjense cómo queda 1 por 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2, 64. Lo están viendo, ¿no? A este lado de acá. Basta empezar por 1, multiplicar por 2, luego por 4, etc. Entonces veamos el resultado. 1 por 1 es 1, ¿sí? 1 por 2 es 2. 0 por 4 es 0. 1 por 8 es 8. 1 por 16 es 16. 0 por 32 es 0. 1 por 64 es 64. Y sumamos 1, 3, 11 más 16 más 64. Nuestro número había sido 91. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Entonces, como ven, es muy sencillito hacer. Bien. Vamos un poquito más adelante. Ingeniero, tengo una duda. Sí, dime. Ahí la posición de los números en esa recta, en todo caso, en esta ocasión lo vamos a mantener los positivos a la izquierda y los negativos a la derecha. ¿Siempre va a ser así? Claro, en que así es el sistema numérico que deriva de los árabes, está el eje al revés, ¿no? ¿Sí? Sí, porque ahora a la derecha es los positivos y a la izquierda llegaría a ser los negativos. Por eso le preguntaba. No, pues, fíjense que los positivos van siempre a la izquierda. Cuando vos pones, ¿cómo pones? Si, digamos, quieras representar el número 25, primero pones el 5 y a la izquierda el 2, ¿verdad? ¿Sí? O pones al revés para los enteros. Y si quieres 0,25, ¿qué lo pones? 0, el 2 y el 5 a continuación hacia la derecha. ¿No lo haces así en DEC? ¿Estamos claros? Sí, ingeniero, está bien, gracias. Ya. A ver, muéstrame nuevamente. ¿Se salió ayudante? Parece que se le fue el internet, ingeniero. Sí. ¿Se salió la página de internet? ¿Hay que entrar de nuevo? ¿O hay que esperar? Podríamos esperar a que ingrese. ¿Se me salió a mí o a ustedes? No, al ayudante. Al auxiliar se le salió, ingeniero. ¿Ah? Al ayudante. Al ayudante. Lo llamaremos entonces.
Creo que ya se quedó. Ya volvió. Ya volvió. Ya. Entonces, con paciencia. Ya está. Pues. Vieron que todo hay solución. Tranquilo, sin enojarse, sin molestarse. Los únicos que se molestan son los políticos, ¿no? O inventan molestarse, ¿no? O le ponen pero, como algunos cochabambinos. Cuando uno le pone un montón de peros, que yo tengo familiares cochabambinos, le digo, poche, parece cochabambino, y se ríen, no se enojan. Entonces, nada, con paciencia. ¿Me escucha, ingeniero? Con paciencia. ¿Sí? Continuaremos, ¿no? Sí, se me fue el internet por un momento. Ya no hay problema, ya. Vamos a seguimos un poquitito, unos 15, 20 minutos más, ¿ya? 15 Está bien. Ya. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que yo tengo 101,1011. ¿Sí? Fíjense, ahora ya lo ven el eje bien. Entonces, yo tengo la posición, lo entero hacia la izquierda, posición 0, posición 1, 2, 3. Y hacia la fracción, los negativos al revés, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. ¿Sí? Fíjense que está al revés, porque los árabes eran al comienzo, son mucho más antiguos, ¿no? Y así es nuestro sistema de numeración, no que nuestra matemática viene de Newton de hace unos 300 años, ¿no? Menos de 300. Entonces ya él puso el eje X al otro lado. Bien, porque es más cómodo, ¿no? Pero los números están así nomás, ese es nuestro sistema. Paciencia. Entonces hacemos lo mismo. ¿Con qué quieren empezar? Con todo, con los enteros. Empecemos. Que ya en la posición 0, 1 y 2, ¿sí? Entonces va a ser, yo tengo este ejemplo 1, 0, 1, que es el entero. Entonces va a ser 1 por 2 a la 0, ¿no? Que es 1, ¿no? ¿Sí? Y luego tengo 0, que está en la posición 1, entonces va a ser 0 por 2 a la 1, es 0, ¿no? Y luego tengo un 2, para el 2. Ahí tengo un 1 por 2 a la posición 2, que es 4. Entonces los enteros, ¿cuánto es? 1 y 4, 5. ¿Ok? Veamos la fracción. Eso es lo nuevo. Entonces tengo la posición menos 1. Tengo 1 por 2 a la menos 1. ¿Sí? ¿Lo ven? 2 a la menos 1 es 1 entre 2, es 0,5. El otro tengo 0 por 2 a la menos 2, ¿sí? La posición menos 2. 0 entre 4 es 0. Luego tengo 1 por 2 a la posición menos 3. Entonces 1 entre 8 es 0, 125. Luego tengo 1 por 2 a la menos 4, 1 por entre 16 es 0.0625. Si sumo todo eso, tengo que sumar todo bien, sin despreciar nada, ¿no? Me da 0.6875. Tienen la calculadora. Bien. Encima, ¿por qué vamos a aproximar si tenemos una máquina? Ni que fuéramos ociosos. Pero no lo hacemos. ¿Ok? Bien. Entonces nuestro resultado va a ser 5,6875. Perfecto. Bien. Fíjense que ya las fracciones son números reales, pueden tener varias posiciones. Bien. Pasemos a la otra hoja, a la próxima hoja. Bien. Pero esto es largo, ¿no? Como lo ven ustedes, van a decir, no, pues es muy largo. Y no lo podemos hacer más corto, sí, lo vamos a hacer más corto. En ciertos casos, como vamos a trabajar bastante con eso, sobre todo los electrónicos y los de redes, la electrónica, que la mayoría de la carrera tiene electrónico,
Y las otras carreras, pues usa la máquina. Entonces, veamos pues unos métodos simplificados para ciertos números que son de uso frecuente. Entonces, generalmente para números enteros pequeños, vamos a usar unos métodos. Entonces, convertir de binario a DEC. Supónganse que yo quiera convertir ese número 1000 y ver cuánto es en DEC. Elige las posiciones, lo ponemos posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Cuánto será el número? Entonces, veamos. Entonces, eso va a ser 0 por 2 a la 0, 0. 0 por 2 a la 1 va a ser 0. 0 por 2 a la posición por 2 al cuadrado va a ser 0. Y 1 por 2 a la 3 va a ser 8. Entonces, nuestro número es 8. Bien. Pero pues ocupamos mucho campo. No lo podemos hacer más cortito. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, para este método, vamos a ver, vamos a mirar acá. Yo coloco una serie acá. 1, 2, 4, 8. La serie razón 2, 1, 2, 4, 8. Y abajo coloco el número, ¿sí? Y donde los que dan 0 no pasa nada. Y donde queda, donde el 1 queda en 8, entonces nuestro número 8. Bien, veamos, subamos un poquitito. Un poco la hora. Bien, entonces, ¿en qué consiste el método simplificado que lo tenemos ahí? El método simplificado consiste en crear sobre el número binario la serie razón 2, cuyo primer término es 1, y luego sumar aquellos que contengan 1, ¿sí? ¿Y cuál es la serie razón 8? Empiezo en 1, por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 32, por 2, 64, y así sucesivamente. Entonces, pues, creo la serie de razón. Entonces, fíjense, más arribita tenemos, he creado la serie de razón 1, 2, 4, 8, y abajo le he colocado el número. ¿Y quién tiene 1? Solo el 8. Otro ejemplo. Entonces, supónganse que yo tenga 1, 0, 1, 0 en binario. Entonces, le coloco arriba la serie 1, 2, 4, 8. ¿Sí? También igualito. Entonces, pero ahora ya, ¿quién tiene 1? El 2 y el 8, entonces. 8 más 2, 10 en DEC. ¿Okay? 8 más 2 le he puesto acá, encima. Veamos otro ejemplo. Supónganse que yo tenga 1, 0, 1, 1, 1. Coloco la serie arriba. 1, 2, 4, 8. 8 por 2, 16. Entonces voy a sumar 16 más 4 más los que tienen 1. 16 más 4 más 2 más 1. 16 más 4 más 2 más 1 nos da 23. Rapidísimo, ¿sí? Supongamos que tenga el número que vimos allá arriba. Yo tenga 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces coloco la serie. 1, 2, 4, 8. Por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Y busco los 1, 64, el 16, el 18 tiene 1, el 2 tiene 1, el 1 tiene 1, entonces lo sumo y nos da 91 al lado opuesto a la sumita. ¿Sí? Sencillísimo, ¿no? Entonces, pues, este sistema numérico es muy sencillo encima más. Vamos a ver, tanto para convertir como para hacer operaciones. Vamos a ver más después cómo hacemos operaciones combinadas. ¿Ok? Bien,
pasemos a la próxima hoja. Pero ahora queremos hacer al revés, convertir de DEC a binario. Convertir de DEC a binario, ¿sí? También en forma simplificada. Vamos a hacer. Pero ya teníamos que usar para convertir de DEC a binario, ¿qué cosa? Teníamos que hacer divisiones sucesivas. Fíjense que esto es solo válido para enteros, ¿no? Divisiones sucesivas. Entonces, pero las divisiones sucesivas son la definición de la definición de la división, pronto lo vamos a hacer, que son restas sucesivas, ¿no? ¿Sí? La multiplicación son sumas sucesivas, la división son restas sucesivas. Entonces vamos a buscar un método usando restas. ¿Ok? Bien. Entonces son restas de la serie. Supónganse que yo tenga el ejemplo 8 en DEC y lo tenga que llevar a binario. Entonces coloco la serie 1, 2, 4, 8, 16. ¿Cuál le puedo restar a 8? Le voy a restar 8, 8 menos 8, 0, ¿sí? Entonces coloco un 1 en 8 y relleno de 0. ¿Lo ven, no? ¿Alguien duda? ¿Seguro? Entonces le he podido restar 8, entonces donde le resto 8 pongo un 1. ¿Sí? Y ya nos queda 1, 0, 0, que ya hemos visto en el ejemplo que es 8. Supongamos, en el segundo ejemplo, yo quiero hacer 10 de DEC a binario. Entonces lo mismo, coloco la serie 1, 2, 4, 8, 16, ¿sí? Hasta pasar. Entonces, a 10, ¿qué le puedo restar el mayor? 8, ¿sí? Nos queda 2. A 2, ¿cuánto le puedo restar? 2. Me queda hasta llegar a 0. Entonces, le coloco un 1 en el 8 y un 1 en el 2. Entonces, 1, 0, 1, 0, 10. Es como ustedes cuando se van, lo manda su mamá de ustedes ahí a hacer compras. Entonces, ¿sí? Van y compran pues primero lo grande para ver si pueden comprar los chicos. Entonces van con 100 pesos y dicen, me ha dicho que compre leche. Compro leche, pues que vale 50 bolivianos su tarrito de leche. Digo, 60 bolivianos su tarrito de leche y me dan cambio 40. Luego compro arroz 30. Le da 50 y pues 20. Tienen 10 de cambio. Luego compran canela, 7 pesos. Entonces 10, le dan 10 y le devuelven 7 de cambio. Así van haciendo, luego le quedan 3, para su micro, ¿no? Llegan a la casa. Entonces así es más o menos como funciona esto. Pero veamos un número más o menos más grandecito. Por ejemplo, 75 lo quiero llevar a binario. Entonces coloco la serie abajo. 1, 2, 4, 8, 16, por 2, 32, por 2, 64, 128, ya me pasé, ya no me sirve, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué le puedo restar en mayor a 75? 64. Me queda 11, ¿no? Entonces coloco un 1 en 64. Me queda 11. ¿Qué le puedo restar a 11? 8 nomás, ¿no? 11 menos 8 me da 3. Entonces pongo un 1 en 8 y los demás quedan en 0, ¿no? ¿Sí? Luego ese 3, ¿cuánto le puedo restar como máximo de la serie? El 2, ¿no? ¿Sí? 2, 3 menos 2, 1. Pongo un 2 en el 1. Y al 1 le resto 1, me queda 0, 1. ¿Okay? Entonces, así ya tengo el número 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Entonces, 75. Lo llevan y lo pueden probar. Lo probamos entonces nuevamente por el método anterior. Es necesario siempre probar. Entonces 64 más 8
más 2 más 1, como lo tienen acá a este lado, nos da 75 resultados, ¿no? ¿Sí? ¿Quién tiene problemas hasta acá? Bien. Veamos un poquitito más, ¿ok? O ya están cansados. Ingeniero, disculpe. A ver. No sé quién habló, perdón. Hola, primero, luego pregunté. ¿Quién Ya. tiene dudas acá? Entonces hemos visto solo 45 minutos. Menos de 45 minutos. Miremos un poquitito más. Porque al comienzo esto es muy sencillito, ¿no? Bien. Y algo le han mostrado. He visto que el ayudante le ha mostrado y otros le han ido mostrando. Entonces fíjense que acá estamos avanzando lento y bonito, como para que no haya ninguna duda. Veamos el sistema octal. Bien, el Ingeniero, sistema una preguntita, antesito que avance, por favor. ¿Qué me dice? Una confirmación. En el método simplificado, las restas se deben hacer hasta llegar a 0, sí o sí, ¿no? Sí, sí o sí, hasta llegar a 0, ¿ok? Bien. Ya, muchas gracias. Bien, veamos ahora el sistema octal y después tenemos que ver el sistema hexadecimal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, son solo 3 sistemitas, una pichanga, como dicen los chicos. Ah, sí. Entonces, y fíjense que acá lo único que hemos usado la calculadora, no es como cálculo, que hay que despejar paréntesis, hay que hacer quebrado, ¿no? Y ustedes a eso lo están torturando de secundaria, era un torturado tercero secundaria, cuarta secundaria, quinto y sexto. 4 años lo han torturado. Y aquí todo simple y con calculadora. Entonces es una materia de apoyo, ya dijimos, para ustedes, muy simple. Por eso la tecnología ha avanzado. ¿Bien? Lo único que vamos a usar es nuestra calculadora ahorita en el primer parcial. ¿Okay? Bien, entonces tienen que ser hábiles ustedes. Me tienen para su parcial ver cuán capos son, me tienen que demostrar su capacidad en el primer parcial, ¿no? ¿Okay? Vale. Entonces veamos el sistema octal. En el sistema octal, el sistema numérico octal, la base es 8, ¿no? Octal, 8. O sea, 2 al cubo. Y su alfabeto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con el 0 hasta 7. Como ven, es un múltiplo del exponente 2. Es 2 al cubo. Por eso lo usamos. Bien. Leámoslo. El sistema numérico octal es un sistema dirigido a las personas, a nosotros, a los programadores. Su uso permite que las personas faciliten el trabajo con los números binarios. O sea, es usado para facilitar el trabajo con los números binarios, pues estos presentan muchas posiciones y son números largos, muy largos, difíciles de recordar. O sea, que el octal permite representar los números binarios, pues son números múltiplos, son números múltiplos de 2, ¿sí? Cercanos el 8 cercano a la base 10. Hacer la base octal, la base 8 igual 2 al cubo, un múltiplo del binario, cada símbolo octal corresponde exactamente a 3 posiciones binarias, ¿sí? Entonces, pues este método lo van a usar ustedes, los programadores, en redes, en altas cosas, ¿sí? Para mirar
ya pronto van a ver equipos ustedes, ¿no? Entonces, más adelante, fíjense que esta es la primera materia aplicativa, ¿no? Entonces, el 8, pues, es pariente del 2, ¿no? Es 2 al cubo. Entonces, nos va a facilitar el trabajo de los números binarios, que son largos, para que sean más cortitos para poder trabajar. El computador usa binario, las personas usan octal y hexadecimal. Bien, entonces, pues, y dice acá que cada 3 posiciones binarias corresponden exactamente a una posición octal. Con eso construyamos esta tabla. Pongamos en octal, pues, su alfabeto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? El 8 ya no es octal, ¿no? ¿Sí? Y pongámoslo entonces, el 0 que va a ser 0, 0, 0, ¿no? Porque puedo poner para convertir la serie que ya sabemos usar, 1, 2, 4, ¿no? La vemos en rojito acá, ¿la ven? Arribita, en rojito. 1, 2, 4, puedo usar esa serie. Para algo la hemos puesto, para facilitar el trabajo con los números binarios, ¿no? No la pusimos nomás para adorno, ¿no? Entonces el 0 va a ser 0, 0, 0, ¿sí? El 1 va a ser una posición en 1, 0, 0, 1. El 2 va a ser 1 en el 2, 0, 1, 2. El 3 va a ser 2 más 1, ¿no? ¿Sí? Entonces 0, 1, 1. Posición en 1 y en 2. El 4, una simple posición en 1, 1, 0, 0. El 5, ponemos la serie, va a ser 4 y 1, ¿no? 5, entonces 1, 0, 1. Un 1 en el 4 y un 1 en el 1. El 6 va a ser 4 y 2, 1, 1, 0. Y el 7 va a ser, pues, 4 más 2 más 1, 1, 1, 1. Miren, es sencillita, ¿no? Usando lo que vimos atrás, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues, fíjense, ya tenemos la tabla de equivalencia entre octal y binario. Bien, pasemos a la próxima hoja. ¿Ok? Pasamos. Y anotemos. Estas propiedades nos permiten convertir con gran facilidad y rapidez entre números binarios y el sistema octal. Son parientes, ¿no? Son primos y primitos, y como decían los viejos, cuidado con los chicos entre primos y primitos de los primeritos. ¿Sí? ¿Sí? Cuidado, son un peligro los primos. Entonces, porque hay equivalencia espontánea, ¿no? Entonces, veamos ahora las conversiones. Vamos a ver las conversiones directas primero y luego nos vamos a recordar las conversiones alegres. Entonces, convertir de octal a binario. Directo. En C subrayado en verde, directo. Para convertir un número que está en sistema numérico binario, se realiza fácilmente. Basta convertir cada símbolo par en el correspondiente símbolo binario. ¿Ok? Directamente, usando la tablita. Cada símbolo por su correspondiente binario. Entonces, si yo tengo 1, 5, 6, 4, 3, 2, 6, teníamos que largo para convertir, pero está en octal y lo quiero convertir en binario, pero como son parientes, pues cada uno lo convierte. El 6 usando la tabla, bájala un poco más abajo para ver la tablita. Uy, apenas. El 6, ¿cuánto sería? Sería 1, 1, 0, ¿no? Veamos un poquito más. Ponte. Muy poquito súbelo para que se vea. Ahí. 1, 1, 6, ¿sí? Luego viene el 5. El 5 lo buscamos en la tabla que es 4 más 1, 1, 0, 1, ¿sí? Luego tengo el 7. ¿El 7 cuánto sería? 1, 1, 1.
Luego tengo el 4. El 4 es 1, 0, 0. No nos olvidemos la coma de fracción para ponerla. Luego tengo el 3 que es 0, 1, 1. Luego tengo el 2 es 0, 1, 0. Y el 6, por último, es 1, 1, 0. Y ya lo tengo convertido. En vez de pasarlo a DEC y luego por el método, usar los 3 métodos, pasarlo a DEC por el método 3 y luego otra vez a octal por el método 1 y 2 largo. Entonces los uso directo. Bien, entonces como ven es muy sencillo porque hay correspondencia. Y podemos hacerlo al revés. Entonces yo quiero convertir de binario a octal, que está acá en rojo. ¿Sí? No se usa el método inverso. Es decir, que a partir de la coma de fracción, cada 3 posiciones binarias corresponde a un símbolo octal. Fíjense que acá la coma de fracción es importante, ¿no? ¿Para dónde empezar? ¿Sí? Porque fíjense, si ustedes un fin de semana que se van a la casa, se van a la tienda y le dicen, señora, ¿me puede enviar pan? Y le envían 5 pancitos y le dicen, son 2.50, lo anotan en el libro. El lunes vienen a pagarle y le dice a la señora, me debes 25 bolivianos. Porque ella no le había pintado la coma en el cuaderno. Y ella dice, no, si eran 5, eran solo 5 panes. Ah, verdad, me falta la comida. ¿No? Entonces la coma acá es importante. No nos olvidemos. Bien, entonces, pues, supónganse que yo tenga ese numerazo de ejemplo. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, coma. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y como ven ese numerazo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en 4 pasos. ¿Okay? ¿Qué se hace? A partir de la coma de fracción, que la hemos puesto en verde acá, se divide el número binario en casillas de ancho igual a 3. ¿Sí? Entonces la divido 3, hacia 3, 3, 3, 3, 3, 3, y para atrás 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Ese es el primer paso. Entonces, pero a partir de la coma de fracción. ¿Okay? Regla 2. Si una casilla extrema queda incompleta, se la rellena de 0. Entonces, fíjense, acá al lado izquierdo hay una casilla, le he puesto un 0 negro. Y acá, a lo último, había un 1, le pongo 2 0 para rellenar, para que todas estén de a 3, con 3 posiciones. Regla 3. Para cada casilla se convierte el binario en el correspondiente símbolo y se convierte al correspondiente símbolo binario. ¿Sí? Entonces yo tengo 0, 1, 1, ¿cuánto es eso? Es 3. 2 y 1, 3, ¿sí? Fíjense que le he puesto yo arriba, encima, la serie, ¿no? El 2, 1, 0, 1, ¿cuánto es 2? Es una posición en 2, ¿sí? Y luego, 1, 1, 1, ¿cuánto es? 4 más 2 más 1, 7. ¿Sí? 0, 1, 1, ¿cuánto es 2 más 1, 3? Usamos la tablita. La tabla allá que hemos usado. 5. 1, 0, 1, ¿cuánto es 4 y 1? 5. Luego, 1, 0, 0, ¿cuánto es? Es 4. 0, 0, 0, ¿cuánto es 0?
Luego, 1, 1. 0, 0, 1, ¿cuánto es 1? 1, 0, 1, ¿cuánto es 2? Fíjense, usando arriba la serie que da pues. 1, 1, 0, ¿cuánto es 6? 4 y 2, 6. 1, 0, 0, ¿cuánto es? Ah, un 1 en el 4 solo. 0, 0, 1, ¿cuánto es? Ah, es un 1 solamente. Y 1, 0, 0, ¿cuánto hay? Es 4. Ya lo tengo. Y por último, la regla más difícil de todas, la que nos trae graves problemas, es colocar la coma de fracción. La colocamos al lado del verde, la coma de fracción, ¿sí? Porque a veces nos olvidamos de la coma y nos dio otro número. Sencillito, ¿no? Entonces, como ven, esto es bien sencillo. Bien, ¿cuál es lo otro? Pasemos a la próxima hoja. Convertir lo de DEC. Bien, pero ya llegaremos hasta las 3:30. Entonces, convertir de DEC a octal, lo último. Bien, unos 10 minutitos más. Caso entero, esto ya lo sabemos hacer, por eso se lo voy a hacer, se lo vamos a hacer. No había ni necesidad de hacer. Otro docente ni se la hace, pero no, nosotros somos detallistas, lo vamos a hacerlo. Si no, iba a decir todo eso, ¿y de dónde sale esa burrera? Me van a decir mañana, ¿no? Y van a tener razón. Entonces, el método consiste en convertir de octalia. Ya no es directo, ¿no? Hay que operar. Entonces, vamos a usar la regla 1, 2 y 3. El método consiste en dividir el número entre 8 y recuperar el resto de la división entera, ¿sí? Como ya sabemos. Y este resto es la posición igual a 0. Y luego continuar con las divisiones sucesivas hasta que el cociente se haga 0. Okay, entonces me he puesto un número, me he inventado un número yo, 9.487 en DEC, y veamos cuántos en octal. Entonces 9.847 entre 8 nos da 1.185 con la calculadora, lo multiplico por 8 y le resto 9.487 nos da resto 7. ¿Ok? Ya lo sabemos hacer. Sigamos. 1.185 entre 8 nos da 148 en la calculadora. 148 por 8 y le resto a 1.185 en valor absoluto 1. 148 entre 8 nos da 18. 18 por 8 nos da, pues, y le resto acá 144, le resto no. Ahora, ese 18 entre 8 da 2 por 8, 16 a 18. 2 dividido entre 8 da 0. 0 por 8, 0 por 8, 0 a 2, 2. Y coloco la posición igual a 0, a 1, a 2, a 4, ¿no? Entonces, ya sabemos que siempre va a haber el eje de la posición. Coloco el eje de la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí coloco los números, ¿no? ¿Verdad? Cuánto hemos dicho, en posición igual a 0, 7, en posición igual a 1, 1, en posición igual a 2, 4, en posición a 3, 2, en posición igual a 4, 2, ¿sí? Entonces ya lo tenemos en octal. Pero si ya lo tenemos en octal, podemos pasarlo a binario, ¿no? Simplísimo, ¿no? Entonces, el 2, ¿cuánto es? 1. 0, 1, 0, 2, ¿no? ¿Sí? El otro 2 es 0, 1, 0, sumando 2. El 4, ¿cuánto es? Es una posición en 4, 1, 0, 0. El 1, ¿cuánto es? 1, 0, 0, 1. Y el 7 es 4, más 2 más 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Usando la tabla, como ya sabemos. Entonces, si ya sabemos en octal, también sabemos en binario. ¿Sí? Entonces, lo que está clarito en celestito está en octal y lo que hemos marcado en rojo está en binario. ¿Hay problema?
Bien, y por último, convertir de Dega a octales, ¿no? Se usa el método de las multiplicaciones sucesivas por 8. El método consiste en multiplicar la fracción por 8 y recuperar la parte entera, ¿sí? Y esta será la posición igual a -1. Y con el cociente continuar, pues, continuar con las divisiones sucesivas, como ya sabemos. Entonces, si ponemos 0, un ejemplo, 0,894, lo multiplico por 2, me da 7,152, entero 7, posición igual a -1, porque siempre va a existir el eje, ¿no? ¿Sí? Y lo coloco el 7 en la posición -1. Y con la fracción 0,152 lo multiplico por 8 y me da 1,216, entero 1 y la posición -2, 1. Luego la fracción 2,10216 por 8 me da 1,728. Entero 1 también en posición -3, ¿sí? Y el resto me da 0,728, lo multiplico por 8, me da 5,2824. Entero 5, posición -4. La nueva fracción nos da 0,0824. Lo multiplico por 8, 6,254. Entero 6, posición -5. Como ven, muy sencillito, ¿no? Pero si ya está así, lo podemos llevar a binario también, que lo hemos puesto en verdecito, que apenas se ve. Entonces 0 y el 7 es 1, 1, 1, ¿sí? El 1 es 0, 1, 1, el 1 es 0, 1, 1, el 5 es pues 0, 1, 1, 1, 2, 4, entonces 4 y 1, 5. El 6 es 1, 1, 0, entonces 2 más 4, 6, ¿sí? ¿Ok? Bien, pasemos al otro hoja. Bien, entonces pues vamos a hacer hasta acá. ¿Ok? Lo vamos a dejar acá, ya estamos en hora, en convertir de octal a dec. Compañeros, ¿hay algún problema? Fíjense que son conversiones, solamente necesitamos una maquinita de calcular, o el celular también tiene máquina de calcular. Mejor si tienen una más comodita. Depende de ustedes. ¿Ok? Las maquinitas ahora valen poquito, no valen mucho, pero valen, ¿no? Valen por los 60, 80 bolivianos. Una científica vulgar, no se compren esas científicas programables que por ahora no las necesitan y mucho más después la van a necesitar, ¿no? Y es susceptible después que se pierda, ¿no? Comprarse una de 300 bolivianos. Pero si alguien quiere